Seguimos en Punto de Partida, estamos en comunicación con Luciana Bolini, profesora de Historia, becaria del CONICET, para charlar sobre la situación precisamente de los becarios, la situación del sector científico en la República Argentina. Es un momento importante. Venimos, Luciana, gracias por estos minutos. Venimos, quería decir, de una etapa donde el macrismo ha golpeado muy fuerte a los sectores académicos, científicos, y en este momento ustedes tienen una expectativa de, supongo, acomodar un poco la situación, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, yo diría, bueno, el macrismo afectó a todo lo que tiene que ver con todo lo presupuestario en materia de ciencia y técnica, que es algo difícil de reponer, si hablamos en términos generales, pero la situación de los becarios es absolutamente histórica, yo diría, desde que CONICET tiene becarios. Claro. Cómo es el sistema y cuánto grado de precariedad lleva esa relación laboral. Empezando porque el organismo jamás nos ha reconocido como trabajadores a los becarios, sino que nos tiene con este formato de becas, siendo nosotros profesionales al momento de ingresar. Al mismo tiempo pasamos por un amplio requisito de selección, que es bastante arduo. Claro. Podemos ser seleccionados incluso más de una vez, porque primero se encuentran las becas doctorales y a posteriori uno podría tener una beca postdoctoral, donde hay una nueva selección de gente, pero durante todos estos años que vos permaneces dentro del sistema científico-tecnológico, no tenés derechos sociales básicos garantizados, como por ejemplo el aguinaldo, por ejemplo un aporte jubilatorio. La obra social fue parte de una de las conquistas de la lucha de becarias y becarios. Asimismo es unión personal, que ya dijimos bastantes veces, claro, a los miembros del directorio por qué sostener una obra social que en realidad en el 90% del país no funciona. Funcionaba hasta hace poco en Capital Federal y ya no. Y bueno, un poco la situación es crítica en este momento en relación a que quienes ingresamos hace 5 años atrás, nuestras becas fueron extendidas porque finalizaban el 31 de marzo, pero el 19 tenemos, bueno, cuando se decretó el ASPO, ¿sí? Nosotros todavía éramos parte del sistema. Entonces, el directorio, por una decisión propia, decide automáticamente prorrogar esas becas en 2 oportunidades hasta llegar hasta el 31 de julio. Es en ese momento que ahora decide ya no acompañar a esos becarios que se quedarían sin ninguna otra fuente de ingreso alternativa, debido al contexto, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente está en esta situación, Luciana? Estimativamente 1.100. Nosotros creemos que son algunos más. Los números oficiales de CONICET son 1.100. Según nuestros registros podrían ser unas 300 personas más. Pero más allá, en todo el país. Más allá del número, pensar en que nosotros en realidad, después de estar entre 5 y 7 años en el sistema, no vamos a tener dónde ir a buscar trabajo. Digo, claro, posibles trabajos son la docencia. Nuestro posible trabajo es que está absolutamente cerrada, y de hecho en Santa Fe escuchamos quejas todo el tiempo de que no se llaman a los registros, de que no se convoca y demás. Luego las empresas no están contratando, lejos de contratar, están pensando en despedir. Si no se despide es porque hay un DNU que prohíbe los despidos, pero no porque efectivamente las empresas no estuvieran pensando en eso. Y otra posibilidad tiene que ver con tomar becas en el exterior, que obviamente no podemos viajar, así que tampoco podemos irnos. Claro, en ese sentido estamos en una suerte de trampa, digamos, de la que es imposible salir, y muchos de nosotros a nuestra edad somos sostén de familia, por ejemplo, o tenemos gente a cargo. También hay un gran porcentual de becarios que son extranjeros y que van a quedar varados y sin ningún tipo de ingreso en el país. Esa es una mirada desde la perspectiva personal, humana, de carne y hueso, que es muy importante. Ahora, si uno lo mira desde el sistema científico-tecnológico, hay una mutilación también, ¿no? Ahí latiendo, porque son recursos humanos, para decirlo en términos corrientes, ¿no?
bueno, son recursos humanos formados, pagados por el conjunto de la sociedad, que el CONICET pierde también en un punto, ¿no? Sí, en realidad creo que siempre nosotros es algo que viene en boga ya hace bastantes años, en cómo pensar en un plan de más largo aliento para toda esa inversión que hace el sistema científico y tecnológico, que en realidad el esfuerzo lo hacen todos los ciudadanos, ¿no? Con sus impuestos y demás. Bueno, entonces, ¿cómo planificar más a largo plazo y pensar qué otro tipo de inserción pueden tener los becarios que son formados por el propio CONICET? Porque obviamente que el organismo tiene un momento de tope, ¿no?, en el que satura, pero habría otras formas de inserción. Podríamos pensar convenios con empresas, podríamos pensar universidades públicas, bueno, y quizás un sinfín de posibilidades de elaborar políticas públicas, pero digo, es un tema de Estado. Sí, tener una mirada de mayor elasticidad también, ¿no? En este sentido que vos planteás. Y contale a la audiencia qué es un becario, ¿no? Porque muchos quizás recurrentemente escuchan esta palabra, pero no comprenden. ¿Qué nos dirías? Bueno, en realidad te voy a dar también una visión política. Para mí el becario al mismo tiempo es un trabajador, a menos de que el organismo no lo considere como tal. Que era algo de lo que yo decía al principio. ¿Por qué? Porque ingresa por un mecanismo de selección, porque tenemos exclusividad para los servicios, con CONICET. Nosotros tenemos una dedicación exclusiva que serían unas 40 horas semanales. Y no podemos tener otro trabajo, además de la beca, simplemente 10 horas cátedras adicionales. Solo es compatible con trabajo docente. Entonces, en cuanto a exactamente qué hacemos, existen de las más variadas disciplinas, pasando por las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias exactas, y así podríamos pensar un sinfín de trabajos en los cuales colaboramos. ¿Cómo colaboramos o cómo contribuimos a la sociedad? Bueno, generando conocimiento. Y amén de esto, también tenemos la obligatoriedad de llevar adelante un doctorado, que es, digamos, un título posterior a los títulos de grado de las universidades públicas o privadas, que finaliza con una tesis doctoral. Pero digo, durante todo ese tiempo estuvimos además produciendo conocimiento que es volcado a la sociedad todo el tiempo. Hoy creo que lo más visible por el momento de pandemia en el que estamos atravesando podrían ser las vacunas y los estudios en torno a eso. Pero por ejemplo, si pensáramos en el post-pandemia, yo que soy cientista social, bueno, podría, por ejemplo, pensar cómo es la salida de la crisis, cuáles son los efectos psicosociales de la pandemia, cómo podemos pensar una salida colectiva en ese sentido. Creo que hay un sinnúmero de tareas en las que estamos involucrados todo el tiempo. Sí. Vos sabés que escuchándote, y bueno, es el año belgraniano, uno de los grandes impulsores de la educación técnica y del humanismo paralelamente, ¿no? Ha sido Manuel Belgrano. Y bueno, es interesante, ¿no? Cómo han mutilado la idea colectiva de que en las escuelas técnicas y en los organismos técnicos no tiene que haber ciencias sociales, no tiene que haber un anclaje histórico, y es todo lo contrario, ¿no? Lo planteaba el mismo Manuel Belgrano, que es uno de los grandes próceres de nuestra patria. ¿Cuánto hace falta, Luciana, trabajar para volver a instalar esta idea que si uno recorre las escuelas técnicas o las universidades tecnológicas, está muy arraigada, ¿no? Esta separación de lo social a las ciencias duras, a las ciencias naturales? Mira, creo que es algo y esto te lo digo como profesora de la secundaria también y de la universidad también, pero sobre todo si miramos los planes de las escuelas secundarias, vamos a ver que en los últimos años hubo un gran recorte, y esto diría desde la Ley Federal de Educación en adelante, en lo que son las asignaturas de ciencias sociales. Y creo que no es menor pensar que las soluciones pasan por un saber eminentemente técnico. Eso atenta contra nuestro criterio ciudadano, ¿no? Cómo poder discernir entre qué nos parece ético, qué no. Poder, digamos, recorrer a lo largo de la historia cuáles fueron posibles soluciones a diferentes problemas también nos vuelve seres mucho más críticos. Claro. Y pensamos en cómo se recolectan los votos. Cuanto más ignorantes seamos en materia de ciencias sociales, es mucho más fácil capturar un voto. Creo que lisa y llanamente se trata un poco de eso, ¿no?
me parece bastante peligroso, digamos, ese énfasis especial en un tecnicismo, porque digo, no estoy en contra de las asignaturas, de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la técnica, muy por el contrario, formo parte de ese organismo. Creo que van de la mano y que ningún científico puede estar ajeno a toda la dimensión social que eso conlleva todo el tiempo en su actividad. Luciana Bolini, gracias por estas reflexiones. No, gracias a vos por el espacio, Luis. Seguimos en Punto de Partida.